Bueno, muchas bendiciones para todos. El Señor los continúe bendiciendo ricamente. Mi nombre es Luis Felipe Gutiérrez, pastor de la Iglesia Cristiana Camino de Libertad y Amor. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 7 del libro de Daniel. Recuerda que estamos viendo Entre Leones el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y empezamos a ver esta parte profética del libro de Daniel, que aunque nos cuenta también mucha historia, pues es muy interesante porque son sucesos y eventos de situaciones que aún hoy estamos viendo y que Daniel de pronto no pensó o no alcanzó a calcular que las iba a vivir. Entonces vimos en el anterior capítulo la historia, profecía, la relación y el preámbulo, los primeros elementos, y hoy pretendemos ver en esta porción las cuatro bestias, que es el león, el oso, el leopardo y la bestia, que como vimos pues representan lo que es el imperio de Babilonia, el medo-persa, el griego y el romano, y que forman parte de la estatua. El león era la cabeza, que era de oro, el oso el pecho y los brazos que eran de plata, el leopardo que es el vientre y muslos de bronce, y finalmente esa bestia horrible, que son las piernas de hierro que representan a Roma. Ahora, estuvimos mirando lo que es la historia y la profecía, estuvimos viendo que el primer reinado de Belsasar, probablemente del 553 a.C., los relatos del capítulo 7 preceden a lo narrado en el capítulo 5, 14 años atrás de la caída de Babilonia. Vimos el paralelo, porque este paralelo es muy importante, que es básicamente el capítulo 2 con el capítulo 7, y vamos a ver hoy vamos a entrar ya a mirar las cuatro bestias, pero voy a leerles Daniel capítulo 7, versículo del 1 al 4. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esto es muy interesante porque aunque veíamos que Daniel tuvo iluminado por Dios la, la descripción del sueño que tuvo Nabucodonosor, pero Nabucodonosor no era un judío. Ahora, esta visión la tiene un judío, eso ya lo habíamos visto. Entonces, el león, cuando habla aquí versículo 4, la primera era como el león y tenía alas de águila, dice que el león, y hay un paralelismo con alas de águila, es el reinado de oro. Y básicamente Daniel le está diciendo a Nabucodonosor: ese eres tú. ¿Por qué? Porque el león es reconocido como el rey de la selva, pero el águila es reconocida como la reina de las alturas, por decirlo así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Nabucodonosor ganó muchos reinos con la fuerza que tenía, pero sobre todo porque él tenía una visión global muy grande de lo que él estaba haciendo. Entonces, dice aquí que esas alas fueron arrancadas, ¿no? Y esas alas, al ser arrancadas, quiere decir que la visión global que él tenía fue quitada y él fue solamente trasladado, digamos que hacia la tierra. Y cuenta la historia que Nabucodonosor vivió como un animal, quiere decir que él estuvo moviéndose sobre la tierra. Entonces dice que Nabucodonosor se puso en pie, o sea, como un hombre, se le dio corazón de hombre. ¿Por qué? Porque fue alcanzado por Dios, y podemos decir que cualquier persona que sea alcanzada por Dios es reincorporada al reino de Dios y es recompensada por eso. Entonces, la primera bestia era el reino de Babilonia,
Belsasar fue el último rey en Babilonia, y hay algo muy interesante, que esta secuencia que muestra estas 4 bestias, son 4 imperios, pero no llegan al mismo tiempo, no están mezclados, es primero A, B, C, D, o 1, 2, 3 y 4, porque no lo vamos a tomar todo como de una vez, sino que hay que enumerarlas como va. Quiere decir que uno, después se precede al segundo, después precede al tercero y finalmente al cuarto. Entonces se dice que la primera bestia es como un león, pero con alas de águila. Y esto, como un león, significa que tiene similitudes con un león, quizás atribuidos a un león, pero pues de pronto no era un león. Entonces dice, por un lado los leones no tienen alas de águila. Luego, después de que surge la bestia, el león, algo quitó esas alas de águila y levantó a esa bestia de la tierra y la hizo pararse como un hombre, con un corazón humano, con un corazón entregado, porque déjeme decirle esto, cuando Nabucodonosor, perdón, es vuelto como hombre, él no pierde su reinado, él sigue reinando. Entonces dice, Nabucodonosor había sido comparado con un león y un águila en Jeremías, en Lamentaciones, en Habacuc y en Ezequiel. Así que es bastante fácil ver que la primera bestia representa el imperio babilónico, y como recordatorio, un rey y su imperio y eran vistos como lo mismo. Entonces, un rey es representado desde su imperio. Luego está el asunto de la bestia, pues como esos atributos bestiales, tanta cosa que hizo para ganarse el reino, ¿sí? Pero Dios le permite tener unos atributos humanos, hace que él se pare sobre sus pies como un ser humano. Recuerda la historia al rey Nabucodonosor, que fue hecho como una bestia y del campo, una bestia del campo durante pues 7 unidades de tiempo, dice aquí el estudio, debido a su blasfemia. Y luego, cuando reconoce a Dios, pues él es ya puesto como un hombre. Entonces es muy interesante cuando nosotros vemos todo este asunto, porque vemos que allí hay una intervención divina desde que Dios lo usó para que él llevara a todo su pueblo en cautiverio hasta que él se convierte al Señor, porque él se creía Dios, pero él después se dio cuenta, debido a todo lo que Daniel mostraba con esa sabiduría tan espectacular. Porque yo digo, y este es un mensaje para los jóvenes, yo creo que, y el enemigo lo sabe, cuando un joven se enfoca en Dios, tiene fácilmente cómo adquirir esta sabiduría que tuvo Daniel, porque Dios usa a los jóvenes, y por eso dice que tienen una energía dunamis que es como dinamita. Entonces esto es lo que hablaba sobre esta primera bestia. La segunda bestia habla del oso, que es el reino de plata, y dice Daniel 7:5, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Entonces aquí vamos a identificar varias cosas. Daniel identifica estas bestias con lo que él conocía, pues él de pronto en su visión vio una bestia y él dijo, bueno, eso parece un oso. Entonces, ¿qué es esto? Recuerde que ese oso tiene que ver con el pecho y los brazos de plata de la visión que tuvo. Este es el imperio medo-persa y muestra 2 lugares. Entonces, la bestia oso que se eleva, por un lado, representa la doble cara del reino de este, que fue el imperio medo-persa. Tenía 2 caras. La bestia oso de 2 caras es un símbolo, devora mucha carne. También nos detalla que tenía 3 costillas en la boca, y estos indican que esta violenta criatura depredadora acababa de matar y de comer, y que esas costillas seguían siendo cargadas en sus dientes como parte de su, digamos, de su comida, como de su victoria, como de su trofeo. Y luego las siguientes palabras en el pasaje fueron una instrucción para ir y devorar mucha carne. Entonces
las costillas de los dientes y el comer mucha carne están conectados. Ahora, una explicación lógica que la historia muestra es que si esa bestia oso fue el imperio medo-persa, sabemos que conquistaron ellos o devoraron 3 reinos sustancialmente, que fue Babilonia, Egipto y Lidia, que obviamente representan las 3 costillas entre los dientes de la bestia. Ellos fueron devorados, pues, según la historia, con muchas matanzas. Pues el rey Nabucodonosor no era, pues, así como muy tolerante, era más bien una persona muy agresiva en cuanto a esto. Vamos a ver la tercera bestia, que es el leopardo, que es el reino de bronce. Dice capítulo 7, libro de Daniel, versículo 6: después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esto es muy interesante, porque miren una cosa. Como un leopardo, ¿qué hace? El leopardo observa a su víctima, la analiza y después la ataca, y él ataca de una forma muy ágil. El leopardo es muy ágil, entonces, ¿por qué? Es más estratégico que el león y es mucho más rápido que el león. Entonces, por ejemplo, y esto tiene que ver mucho con la historia que vivimos en los 400 años de silencio, donde aparece Alejandro Magno, que fue, tenía pues una mente estratégica como leopardo, por decirlo así. Conquistó de una manera muy rápida. Ahora, esta bestia tenía 4 cabezas y también tenía alas de pájaro, 4 formas de analizar, 4 formas de pensar y 4 formas de actuar. Eso es lo que se cree que da esta visión, y muy seguramente fue así. 4 cabezas, es la única bestia con 4 cabezas. Antes de morir, Alejandro Magno dividió su imperio en 4 distritos. Estos 4 gobernantes del imperio griego gobernaron distintos y separados simultáneamente. Él dejó antes de morir pues como unos gobernadores allí, todos griegos. Entonces llega Alejandro Magno a Israel. Allí está pues esa tribu donde están los macabeos. Esto está entre Malaquías y Mateo. Llega a un acuerdo con los sacerdotes y llegó con una estrategia no de guerra, sino que como un leopardo muy astuto, porque él planeó desde allí tomarse Alejandría, pero no quería destruir allí Jerusalén y todo esto de una vez, sino que él se los iba a ganar como a su favor, para poder desde allí montar como la estrategia y como su base para atacar Alejandría. Ahora, su reino dice que se dividió en 4 líderes, por esto dice 4 cabezas que quedaron allí como herederos de lo que dejó Alejandro Magno, que encabeza de Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo y Antígono. Entonces, aquí Ptolomeo, pues hay unas historias tremendas, porque de todas maneras ellos sí atacaron a Jerusalén, allí se tomaron a Jerusalén. Eso está más referido de pronto como histórico en el libro de los Macabeos, que es un libro deuterocanónico. Allí se lee la historia, y pues allí está también la historia de Judas Macabeo cuando recupera el templo. Es larga, pero es buena de leer. Vamos a ir a la 4ª bestia porque queremos avanzar. Es el capítulo 7, del 7 al 14, donde nos dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían,
y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Bueno, entonces acá, como vemos, fue tan terrible lo que vio Daniel que no sabe ni cómo describirlo. Dice una bestia que no tiene semejanza animal. Daniel estaba asustado. Pedía que alguien le explicara. Cuando este reino está en escena, aparece el anciano de días. Mientras está el anciano, aparece uno como el hijo del hombre, y derrota y destruye a la bestia. Porque mire que el anciano de días entonces no es Dios, es dentro de esta visión el que viene a destruir a la bestia, pues es Jesucristo. Entonces cuando el hijo del hombre aparece en la escena, la cuarta bestia está activa. Es por eso que el capítulo 2, que se habla de la cuarta bestia, no puede ser el Imperio Romano, porque la segunda vez que aparece Jesús es en el Imperio Romano, pero el Imperio Romano cayó en manos de los bizantinos, musulmanes, otomanos, los cruzados, los israelitas, y ya no están los romanos. Entonces Judea era una extensión de Roma. Afganistán está Afganistán está ubicada hoy, donde se está viendo esta visión, solo unos kilómetros de Babilonia. Entonces hay un espíritu religioso, es el que está detrás de la cuarta bestia, y este espíritu religioso es el Islam. El cuerno que tenía ojos y que hablaba, el anciano de días. También hay una similitud que se habla de que ese anciano de días, pues aunque no era Jesús, dice que es Dios en Jesús, y allí hay algo que hay que saber descifrar posteriormente. Entonces, ¿qué pasa? La bestia, difícil de descifrar, identificar como un animal conocido. Está hablando de esta cuarta bestia, la transición de la visión del territorio terrenal y celestial. Vemos aquí en el versículo 9 que dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces es una visión celestial, comienza en el versículo 9. El cuerno que habla, se habla del cuerno que habla, el cuarto reino está presente hasta el momento de la venida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Este reino está presente hasta la segunda venida, porque aquí hay que tener mucho cuidado con cuanto a que nosotros vamos a venir con Jesucristo, pero primero tiene que haber un rapto, y después un milenio, y después ya venimos a reinar con Él. Nosotros vamos a venir en las nubes. Bueno, Él viene en las nubes y nos rapta. Él viene por su pueblo. Ya Jesús no viene como la primera vez manso como un cordero, sino que ahora viene haciendo juicio. Entonces, el reino eterno, que es lo que está hablando el versículo 13 y el 14 del capítulo 7, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, en su primera venida Jesús no tuvo dominio eterno sobre la tierra, pero esto se va a dar en la segunda venida. O sea, solamente Dios sabe cuándo va a venir Jesús. Entonces, en Marcos 14, permítame lo busco, Marcos 14, nos dice el versículo 61 al 63,
nos dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Entonces aquí vemos que pasa algo. Daniel no vio esta escena. Cuando aparece, por ejemplo, antes de la segunda venida, apareció el Corán, pero el Corán apareció 750 años después de la visión de Daniel. Entonces, pero sin embargo Daniel lo profetizó, porque aquí Daniel nos está diciendo que va a haber un reinado de una religión muy grande que se va a tomar la tierra. Hoy creemos que es el catolicismo, pero como vemos no lo es, son los musulmanes. Entonces esto tiene que tomarse, digamos, con mucho cuidado. Entonces vemos que estas cuatro bestias representaban esos cuatro imperios ya fueron pasando y llega el último, que es de este tiempo. En este tiempo vamos a ver cómo estamos viendo que Israel, por ejemplo, hoy está atacada por musulmanes extremistas. No nos gusta que mueran ni israelitas ni palestinos, pero pues ustedes saben que solamente el 5% del pueblo palestino no está de acuerdo con la guerra. El 95% sí, porque han adoctrinado a sus hijos para que maten con mucho odio a los israelitas, ¿cierto? Entonces, pues yo tengo una opinión personal porque vi un video muy fuerte ayer de un guía que tuve la oportunidad de tener en Israel. Manda un video mostrando en un kibutz cómo estos terroristas de Hamas entran a esta casa, una casa de campesinos, y asesinan terriblemente a 3 niños y a sus padres. Los degollan, hacen ese poco de sangre en el piso y eso. Ellos se metieron como una especie de habitación que era como su búnker y eso, le metieron dinamita hasta que destrozaron eso. Entonces yo digo, ¿por qué tanto odio y tanta maldad con gente indefensa, gente que está cultivando, ¿no? Entonces este tipo de cosas, yo tengo todo respeto con lo que usted opine, pero estos son señales de que este último tiempo ya se está dando y por lo tanto tenemos que prepararnos. Entonces en el próximo capítulo vamos a seguir con esta tercera parte y última del capítulo 7 del libro de Daniel. No olvides compartir y ponerle un like allí. Dios te bendiga y te guarde.